Señor y Dios nuestro, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos das la oportunidad de poder reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy a través de ella, sabiendo que solamente por tu palabra, Señor, podemos cada día soportar pues todas las situaciones que pudiéramos tener, aunque a veces podamos decir que son difíciles para nosotros, pero sabiendo que a través de tu palabra podemos tener el consuelo, la enseñanza. Y Padre, te damos gracias por nuestro hermano Nico. Te pedimos que le des sabiduría para que pueda seguir enseñándonos también tu palabra de la mejor manera, que podamos entenderla, y principalmente, como siempre, te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a que podamos obedecerla en todo tiempo. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado viendo, recordando un poquito, vimos el estudio anterior, la gloria intrínseca de Dios. ¿Se acuerdan que esa es su naturaleza? Y ese es el primer aspecto de nuestra definición de lo que es la gloria de Dios que vimos. Porque Él y solamente la posee, que es la suma de todos sus atributos. Básicamente eso es lo que vimos a grandes rasgos en el estudio anterior. Entonces, nadie le da, nadie le quita. Entonces nos beneficia más a nosotros hacerlo. Hoy vamos a ver enalteciendo la gloria de Dios ante las personas, que fue el último título que les di. Enalteciendo la gloria de Dios ante las personas. Bueno, aquí vamos a ver el segundo aspecto. Aunque hayamos resaltado que nada puede sumar la gloria de Dios, hay una manera en que las criaturas de Dios pueden glorificarlo, todas las criaturas. Y eso se hace enalteciendo la gloria de Dios ante el mundo. En el sumar algo de su naturaleza, no podemos sumar nada, pero sí podemos darle la gloria. ¿Cuándo? Podemos mostrar esa gloria de Dios a las personas. Hay un libro del Antiguo Testamento que deja esto muy claro. Primera de Crónicas 16:24. Primero de Crónicas 16:24. Ok, dice así: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Y luego me dijiste el 27 también, dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Ahí vemos a David hablando en general que podemos dar la gloria, que anunciar la gloria a las naciones, a los pueblos sus maravillas. Gloria y majestad están delante de él en el versículo 27. Entonces, esto nos está hablando de la naturaleza intrínseca de Dios que ya vimos, pero hay otro versículo que deja esto aún más claro. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el celso sobre todos. Ahí está el versículo que deja aún más en claro que Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Después de esta declaración que acabamos de leer ahí, David reconoció lo que ya era verdad que Dios poseía, que era una gloria innata y que debería ser pues alabado, exaltado por todo esto. Y vamos a ver otro ejemplo, Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Ok. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hay una versión que dice: Cristo se ha engrandado en mi cuerpo.
lo último que en el versículo 20. Ahora fíjense que él no quiso decir que podría mejorar Cristo, Pablo. Lo que estaba diciendo es que deseaba exaltar a Cristo ante los ojos del mundo. Cuando nosotros exaltamos a Dios, cuando le damos, lo loamos, cuando lo agrandamos, nosotros lo estamos glorificando, cuando lo reconocemos como quien Él es, por lo que Él es. Es lo que quiso decir el apóstol después en 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está otra vez el apóstol está ordenando. Ahora pues, glorificad, está en imperativo, es una orden ahí. Que tenemos que hacer eso. O sea, tenemos que dar testimonio puro de la gloria de Dios para que los hombres puedan verla. Otro ejemplo, vamos a ver 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez ahí lo vemos. A finales de esa epístola, Pablo también se refiere a Dios como el único que posee inmortalidad, el único que habita en la luz inaccesible. Vamos a verlo ahí en 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. Ok, dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí vemos cómo le está dando la gloria, cómo se expresa el apóstol. Ahora, aquí el apóstol no está diciendo que los hombres puedan aumentar la gloria intrínseca de Dios, pero que podemos dar la gloria a Él. ¿Cómo? Permitiendo que Él sea visto en tu vida y mi vida. Cuando tú lo obedeces, los hombres ven esa obediencia en todas las áreas de la obediencia, ¿no? Y entonces, ahí sin que tú lo digas, no necesitas decir gloria a Dios. Con tu conducta, con tu comportamiento, estás dándole la gloria a Dios, lo estás adorando. Esa es la verdadera adoración que a Dios le importa. Y es la más grande que hay, de hecho. No la que vamos a la iglesia el domingo, sino esta. También ahí vamos a Judas versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, por los siglos, y por todos los siglos. Amén. Amén. Fíjense, aquí son alabanzas que por regular Pedro, Pablo siempre exaltaban a Dios y decían toda la gloria, y nosotros muchas veces también oramos de esa manera, pero no sirve de nada que tú estés orando de esa manera si tu vida no lo está glorificando. Eso es caer en el fariseísmo, en la hipocresía, porque a veces llegamos a pensar que con las alabanzas que hacemos ya, y aunque mi vida no sea coherente, pero yo le estoy adorando a Dios. No, así no funciona. Tu vida tiene que adorarle y se tiene que mostrar en la alabanza, pero primero empieza en el interior de cada uno de nosotros, la verdadera adoración que se empieza a mostrar externamente para que las demás personas a nuestro alrededor, empezando en el hogar, pues la vean, la gloria de Dios. Y luego podemos engrandecer a Dios ante el mundo de esa manera, pero no podemos añadir nada a su naturaleza. Lo hacemos quedar bien, por decirlo más sencillamente, porque de lo contrario, si tu vida es incongruente con la fe que dices profesar, pues en vez de glorificarlo, su nombre es vituperado, es difamado, es burlado. Y eso, pues imagínense, no lo podemos hacer. Ahora, vamos a analizar un poquito la gloria de Dios en el pasado. Teniendo visto estos dos aspectos de la gloria de Dios, que ya vemos la intrínseca de Él
y que nosotros cómo podemos darle la gloria a Él y cómo la hacemos. Vamos a ver más detalladamente cómo este tema se revela en la Biblia. La historia bíblica revela la gloria de Dios en el pasado. La profecía bíblica prevé la gloria de Dios también en el futuro, porque hay mucha profecía del futuro. Y en la iglesia de hoy vemos la gloria de Dios en el presente, por decirlo así. ¿Por cómo la vemos? Pues a través de nosotros que estamos desplegándola, que estamos mostrando esa gloria a las personas. A lo que consideramos estos diversos periodos de tiempo, descubrimos que el método divino de revelarnos su gloria es de tomar las cosas humildes que no poseen en sí misma gloria alguna y transformarlas para que sean instrumentos demostradores de la gloria de Dios y para que den a Él alabanza. Todos nosotros, antes de ser salvos, y en el largo de toda la historia, ninguno, pues, estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, por naturaleza éramos hijos de ira, por lo tanto éramos vasos inservibles, no servíamos para nada, pero a Dios se le plació agarrar esos vasos inservibles y hacerlos vasos de honra. ¿Para qué? Para que fueran los instrumentos donde Él pudiera demostrar su gloria a la humanidad, al mundo caído, y para que le diéramos alabanza de la manera en que lo estamos viendo aquí. Porque esa es la manera más importante. De aquí se despliega todas las demás otras formas. Si no empezamos por aquí, todo lo demás no sirve ante Dios, no funciona. La gloria vamos a ver primero demostrada, por ejemplo, en la creación. Cualquiera que sea la faceta de la actividad de Dios a considerarse, verifiquemos que fue hecha para el propósito de la gloria de Dios y de Cristo. Aún la creación fue hecha y creada para glorificar a Dios. Salmos 19.1, ahí vamos a ver esto. Salmos 19.1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, los cielos declaran la gloria de Dios, todo el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién fue el que hizo eso? Pues el Creador. ¿Quién? El único Dios verdadero. Y vamos a ver también Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Aquí se la di a Rodi, ¿no? Lo estaba leyendo, pero estaba mute. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está la respuesta, que el Creador. Entonces con esto entendemos que la creación vino a existir. ¿Para qué? Pues para la gloria de Dios y de Cristo. El hombre vino a existir para obedecer y darle y glorificar a Dios. Esto derrumba por completo esa psicología barata que dice que venimos para ser felices, que venimos para lograr nuestras metas, para realizarnos, todo centrado en el humanismo. No es así. La Biblia dice otra cosa. El universo y el hombre entonces fuimos hechos para que demos testimonio y que reflejemos la gloria de Dios, de toda la gloria, el Dios de la gloria. Y el propósito de esto es alabarle, adorarle, no solo de palabras, sino 24/7, porque estamos hablando de una adoración de todos los días, 24/7, no nada más el puro domingo. Todo el tiempo a través de la obediencia y a través de mostrar su amor, su perdón, todo su compasión, su misericordia, su gracia a las demás personas en nuestra manera de comportarnos. En todo el universo y en todas las cosas que Dios ya haya creado, desde la más pequeña vida microscópica hasta el mayor astro de fuego realizado en el cielo, que es el sol, solo dos cosas dejan de dar la gloria a Dios de su creación. ¿Qué son esas cosas? Los ángeles caídos
y los hombres caídos. Porque empiezan a reconocer su propósito cuando llegan a Cristo, cuando reconocen a Cristo como Señor y Salvador, y entonces empiezan a realmente a darle la gloria a Dios, a reconocerlo por quien Él es. Pero antes, no. Y digan lo que digan, no se la dan. Por eso Dios lanzará fuera de su presencia estas dos categorías por toda la eternidad. Ángeles caídos, incluido ahí Satanás, y todos los hombres caídos que no se arrepienten de su pecado. Desde que el propósito de todas las cosas es dar la gloria a Dios, aquello que no lo hace no tiene necesidad de existir en su presencia. ¿Para qué va a existir en su presencia? Si erró al blanco, porque todo pecador que peca continuamente, hablando de aquellos que no se han arrepentido, pues todo el tiempo están errando al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Pues están desviados del propósito por el cual fueron creados. No dan, ni darán en sus propias fuerzas. Por eso no tienen ninguna necesidad de existir ante su presencia. Aún tal remoción refleja en un cierto sentido la gloria de Dios, porque fíjense, demuestra su justicia en contraposición al pecado. O sea que entre más pecado, pues más se ve su justicia. Acuérdense que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, y uno de ellos es que es justo. Entonces, aunque sea de forma negativa, le traen gloria a Él. Y aun cuando sean echados al infierno, no lo quisieron glorificar aquí en vida, lo van a terminar glorificando en el infierno. ¿Cómo? Porque su justicia y su santidad va a ser vindicada. ¿Se dan cuenta? Nada más que va a ser en el infierno. Dios no tiene placer en recibir la gloria de esta manera, de esa forma, que se vayan al infierno. Sí se la van a dar, pero Él no, porque Él, o sea, la Biblia, ¿qué dice Ezequiel 33:11? Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino, de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moréis, oh casa de Israel? Se dan cuenta, Dios no quiere que le den la gloria así, pero si no hay otra forma, es la única manera en que se la van a dar. O sea que todos van a terminar dándole la gloria a Dios. Unos en el infierno y otros en Cristo. Pero hasta ahorita Dios los está llamando por gracia, porque quiere que vengan de esa manera, que le den la gloria, que regresen al estado original. Él quiere restaurarles como fue antes del pecado. ¿Para qué? Para que pues, le den la gloria por toda la eternidad, pero de una forma, por decirlo, de la forma pues buena, ¿no? La forma positiva a través de Jesús. El infierno, ¿para quién fue creado? Lo responde Mateo 25:41. Mateo 25:41. El diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue? Para Satanás y para sus ángeles. Para eso creó el infierno Dios. Primero, ahí en el Edén, la gloria de Dios, como podemos ver entonces, es un tema continuo en las Escrituras. Como la Biblia revela la gloria de Dios en el pasado, ¿cómo lo hace? Bueno, Él hizo, ya vimos en la creación, ya lo vimos, pero también Él hizo de entrada en el jardín del Edén, donde manifestó personalmente la gloria de Dios con Adán y Eva. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Sí, voy. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se dan cuenta cómo antes del pecado ellos andaban ahí con Él, tenían comunión con Él y le daban la gloria a Dios? Pero vino el pecado
y todo se desmoronó. Ellos se escondieron. Y ahí podemos ver que la pareja oía la voz de Dios cuando pasaban el jardín. Pero el mismo versículo también nos relata que en una tentativa de escapar a la responsabilidad por su pecado, porque cuando les dijo, ¿dónde estás tú? No es que no supiera, Dios es omnisciente, sino estaba dando la oportunidad para que se arrepintieran, para que saliera Adán y dijera, aquí estoy, Señor, y quiero contarte, hice esto, te pecamos, me arrepiento, pero no lo hizo. Ellos se escondieron de la presencia del Señor, porque eso es lo que hace el hombre hasta la fecha, hablando especialmente de incrédulos. Y pudiera haber un creyente que también cree que Dios no se da cuenta. Pero es evidente que Dios venía a ellos no solo como una voz, pero también en una manifestación visible de su gloria. No, la Biblia no dice, pero probablemente porque ellos lo veían, dice. ¿Cuál es la naturaleza de esa presencia? Las evidencias sugieren que los atributos gloriosos de Dios se transformaban como una brillante luz. El hebraico, que como se acuerdan cómo le mencionaban en el Antiguo Testamento, el Shekinah, que significa habitar o residir con. Eso significa Shekinah, habitar o residir con. Habitar o residir con. Y fue utilizada por los judíos y más tarde por los cristianos para expresar la presencia visible y santa de Dios. Así lo mostraban y ya decían es el Shekinah. Y así inmediatamente en el umbral de la historia humana, Dios se manifestó a Adán y a Eva para que ellos lo reconocieran y le dieran la gloria de vida. Qué privilegio fantástico Adán y Eva gozaban. Hablando antes de la caída, obviamente. Ellos de ver la gloria de Dios diariamente, porque dice cada día. ¿Cuánto tiempo continuaron experimentando tal visión? No lo dice la Biblia, no sabemos. El tiempo que pasó hasta el momento que pecaron. Pero llegó el día en que resolvieron usurpar algo de autoridad para sí mismos y que sean sabios, conocedores del bien y del mal. Y en este acto se volvieron incapaces de compartir de la presencia de Dios. Ni podrían más estar en el mismo lugar en que estuvieron antes del pecado. Por eso es que el pecado separó al hombre de Dios. Y por lo tanto el hombre separado de Dios no puede darle la gloria a Dios aunque quiera, porque estaría en sus propias fuerzas, en la carne. Necesita a Jesús, porque Jesús es el que se podría decir que es el que vuelve a hacer la paz entre ti y Dios. Y es cuando puedes volver a restaurar tu relación con Él y entonces puedes volver a glorificarle, como lo estamos entendiendo. Pero ¿qué hizo Dios aquí? Como no se arrepintieron, pues los echó fuera, los sacó del Edén. Asentó la expulsión colocando querubines. ¿Se acuerdan que puso querubines ahí en el jardín? Y generalmente esta orden de seres creados, los querubines, es asociada a la guardia de la santidad de Dios. Ahí lo vemos en Génesis 3:24. Génesis 3:24. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso fue lo que ocurrió después de que dejaron de darle la gloria a Dios. Porque ahora podemos entender por qué es pecado no estar en Cristo. Pensar que tú puedes adorar o glorificar a Dios en tu propia opinión, a tu propia forma, con tus propios méritos propios. No se puede. Esto nos habla un poco más ese panorama. El mismo principio ocurre los días de hoy. A los hombres caídos son alejados, rechazados de la presencia de Dios, así como lo fueron los ángeles caídos. Después de Adán, todo el hombre nace separado, nace como hombre caído. Y Jesús lo que quiere es restauración, restaurar la relación, para que cumplas el propósito por el cual fuiste diseñado. O damos la gloria a Dios, o entonces nos vamos a abstener a su presencia. Y le vamos a dar la gloria a Dios, pero en el infierno.
pero separados de su presencia. Pero sí o sí le vamos a dar gloria a Dios. Sabemos que hay dos maneras. Adán y Eva terminaron sus vidas con aquella espada bloqueando cualquier esperanza de entrada en el jardín. Estaban cortados de la comunión que antes tuvieron con Dios. La espada hablaba de juicio. Esa espada tendría que recaer sobre alguien, hermanos. Tendría que recaer sobre alguien antes de que la raza humana pudiera hallar nuevamente la comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sobre quién cayó? Primera de Pedro 3:18. Representa juicio. ¿Y sobre quién cayó? Primera de Pedro 3:18. Que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí vemos la propiciación a todo lo que da. Vimos la redención que tuvo que venir. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que sufrir. Y la única forma de activar la comunión con Dios, entonces entendemos que es permitiendo que Cristo lleve el juicio sobre él. Y eso aconteció en la cruz. Oye, hermano, Lo que dije es que cuando ellos son enviados al infierno, van a glorificar a Dios, pero no en sus bocas, porque acuérdense que glorificar a Dios es obediencia. Ajá, pero ahí no van a ser obedientes. Y obviamente en el infierno no hay eso, pero ¿cómo glorifican a Dios? Dios va a vindicar su justicia y su santidad que fue manchada por ellos. Por lo que van a estar pagando. En ese sentido, sí, porque va a aplicar justicia, va a hacer justicia. Sí. Y cuando Dios es limpiado, por decirlo de esa manera sencilla, Él es glorificado. Porque a través de eso que van a estar pasando ahí, pues Dios no es injusto. Van a estar sufriendo lo que merecen. Y en ese momento va a ser vindicado, va a ser limpiado todo lo que fue manchado, todo lo que fue deshonrado, todo lo que las burlas, todo lo que ellos hicieron. En ese sentido, ellos le van a dar la gloria a Dios también. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Entonces, ya vimos cómo la creación da la gloria a Dios, ya vimos también cómo fue en el huerto del Edén, pero vamos a ver después en Moisés. Veamos, por lo tanto, que la gloria de Dios era parte del Edén, pero fue retirada de los rebeldes y orgullosos y apareció después en la vida de un hombre obediente y humilde que se llamaba Moisés. Porque ya saben que lo sacaron y entonces hubo ahí, pues todos empezaron, vino el primer asesinato, Caín mata a Abel y luego vienen muchas situaciones ahí que los hombres se meten con mujeres y viene el diluvio, etcétera, etcétera. Pero aparece Moisés en la escena y la Biblia dice que era un hombre justo, que no quería tener ningún valor propio, él. Y cuando Dios lo llamó para ser su profeta y conducir a su pueblo, dice ahí Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí vemos que él no quería tener ningún valor propio. Decía, ¿yo cómo voy a hacer eso? Casi se oye la respuesta de Dios. Dice, ¿cómo le respondió ahí? Lo dice más adelantito. A donde dice, ahora, ¿qué es eso, Moisés? ¿Quién hizo tu boca? Éxodo 4:12. Pero fíjense que Moisés continuó haciendo objeciones hasta que Dios designó a Aarón para hacer su boca. Al final de cuentas, qué aversión. Sin embargo, Dios deseaba usar a Moisés para revelar su gloria a Israel a través de Moisés. Cuando la gloria de Dios entró en este hombre, algo que realmente especial le aconteció, porque ahí vamos a ver rápida, eso lo voy a checar yo ahorita rápido. Ahí en el versículo 33, el capítulo 33, perdón, de Éxodo, porque voy a ir analizando los versículos salteados. En el capítulo 33, si pueden ir todos ahí, de Éxodo,
En ese punto, para ver un poquito el contexto ahí, entenderlo mejor, en este punto Moisés ya hubo asumido su papel como líder del pueblo de Dios, aquí en el capítulo 33. La ley ya había sido dada, pero la jornada difícil para la tierra prometida aún estaba al frente, porque tenían todavía que ir para allá. Y Moisés reclama de Dios la promesa de quitar el pueblo del cautiverio y que los conducía adelante. Y ahí en el versículo 13, ¿quién me lo lee el versículo 13? Cualquiera que lo tenga. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahí está. Entonces ya la ley había sido dada, la jornada difícil, pero ahí Moisés reclama de Dios la promesa de quitar al pueblo del cautiverio. Le dice, si hallé gracia, ruego que me hagas saber en este momento tu camino para que yo lo reconozca. Moisés sabe que no podía conseguir nada solo, él sabía eso. Dios le asegura que su presencia irá con él en el versículo 14. Ahí lo que me leyeron sigue diciendo el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, pero Moisés aún duda que la tarea ha sido dada por el Señor. Pide por lo tanto un milagro. Y ahí brincamos al versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Fíjense, porque acuérdense que el tema es la gloria de Dios. Y que vamos a ir llegando poco a poco ahí, vamos la gloria ahora con Moisés. Le pide un milagro. ¿Será que Dios lo atendería esto que le está pidiendo? Y vamos al 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjese aquí que hay la palabra donde dice, haré pasar toda mi bondad. La palabra bondad aquí se refiere a la manifestación o a la esencia de los atributos gloriosos de Dios. La bondad, que está caracterizada por la gracia y por la misericordia, ¿verdad? Ahora, es peligroso que contemplemos esto. Por ejemplo, si tú sales y miras al sol así, sin protección en los ojos, pues te vas a quedar invidente por un rato, ¿no? Porque el sol está tan duro, hablando de un día muy soleado, ¿no? Si te acercas más, quedas fulminado, achicharrado. El sol es devastador en su brillo, porque el creador siempre, imagínense, el creador siempre es mayor que la creación. ¿Cómo será? Imagínense ustedes, bueno, un ejemplo tal vez no tan bueno que les di del sol, pero ¿cómo será mirar hacia Dios? Mirar su gloria desprotegido. ¿Qué significaría muerte instantánea? Consumación completa. Dios es fuego consumidor, por lo tanto Dios, ahí en Éxodo 33, 21, 23. Éxodo 33, 21, 23. Ya. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Fíjense, aquí hay algo importante. ¿Dios tiene rostro y tiene mano, una mano? Como aquí lo está diciendo. Pues no, obviamente no. Dios es espíritu. La Biblia dice que no tiene forma física. Entonces, ¿por qué lo expresa de esa manera? Porque frecuentemente el empleo de palabras referentes al cuerpo para que podamos comprender en alguna medida cómo Él es. Por eso lo menciona la Biblia a veces haciendo estas cuando dice Dios sostiene al mundo en su mano, un salmo, ¿no? Lo hace para que los hombres finitos puedan comprender, aunque sea un poquito, lo que Él es. Cuando Dios habla de su rostro, sus manos, está acomodándose a nuestros términos, a nuestros vocabularios. Éxodo 34, 5, 7. Éxodo 34, 5, 7. Y ahora
Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí, como lo expresa ahí, que Dios es compasivo, clemente, grande en misericordia, fidelidad, que guarda la misericordia a 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ya con la Biblia completa sabemos cómo puede hacer eso, ¿verdad? La única cosa que Moisés pudo hacer fue postrarse inmediatamente en tierra y adorarlo. Al entender y a comprender todo esto que él estaba viendo aquí, a pesar de que, acuérdense que en esa época no tenían la Biblia, Moisés completa. Él fue el autor de los 5 libros de la Biblia. Ya la última parte, los teólogos dicen que la escribió ya Josué, pero de la última parte del quinto. Pero aún así, Moisés pudo entenderlo y pudo postrarse inmediatamente en tierra a adorarlo. Eso, aquí podemos ver un poquito la gloria en el caso de Moisés. Pero ahora vamos a ver la gloria reflejada y el velo. La gloria reflejada y el velo. Y vamos a seguir un poquito con Moisés aquí. La gloria reflejada y el velo. ¿Cuál fue el afecto de la gloria Shekinah sobre Moisés? Un poco del brillo de Dios se quedó sobre él. ¿Se acuerdan cuando subió al monte Sinaí y cuando bajaba tenía la cara resplandeciente? Se resplandecía con la gloria de Dios. Su rostro había quedado literalmente irradiado con la gloria de Dios. Esto sin que Moisés supiera, porque simplemente terminó de hablar y bajó. Y su cara brillaba de tal forma que Aarón y los demás tuvieron miedo de que se aproximara. Ahí está eso en Éxodo 34, 29, 30. Ahí es donde está lo que les digo. Imaginen ustedes la gloria de Dios reflejada en la cara de un hombre. Cierta vez cuando, dice MacArthur, cuando yo era niño mis padres me llevaron a una hacienda donde había una persona que vendía toda especie de pujigangas, como tipo de luciérnagas que brillaban en la oscuridad, o algún tipo de luces. Pensé que fuera la cosa más notable, porque dice él, porque usted nos coge un recuerdo y nosotros lo compramos, le dijeron a él, sus padres, y él escogió una estatua, la guardó en una bolsa todo. Finalmente en casa, cuando la noche llegó, le quité el pegamento y la coloqué sobre la pared de mi cuarto. Sucedió que no brillaba y yo me quedé realmente enojado porque debía de brillar. ¿Usted sabe por qué no está brillando? Papá me preguntó. Usted tiene que dejar cerca de alguna luz porque ella no tiene luz propia. Entonces la dejas en una luz y luego ya te la llevas y como que se le pega esa luz y va a alumbrar. Mi padre erigió la figura cerca del foco por cerca de 1 minuto y después que la llevé de vuelta a mi cuarto oscurecido, funcionó. Este ejemplo que él pone, porque nosotros recibimos la semejanza entre aquella figura y Moisés, la que él compró y que solamente al estar en una luz, pues se le pegaba la luz y brillaba en la oscuridad. Moisés tampoco poseía luz propia. Nosotros tampoco poseemos luz propia. Pero después de quedarnos junto a la luz más brillante del universo y nosotros tener una relación íntima con Dios, se va a pegar esa luz que dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Tienen que mostrar ese brillo a la gente porque están con el Mesías, tienen relación conmigo y con mi Padre, con el Espíritu, pues tienen que parecerse a mí, diríamos. Y tienen que mostrarlo cada vez más. Si no es así, hay un problema. La relación no está bien. Aquí lo vemos en este ejemplo. El rostro de Moisés estaba cargado de la gloria de Dios.
el Señor escogió enviar a Moisés del tope de aquella montaña de un poco de brillo en su divinidad. Por algún tiempo Moisés colocó el velo sobre su rostro para que las personas pudieran llegar cerca de él. Pero solo cuando Moisés entró nuevamente en la presencia de Dios fue removido el velo, se lo quitaba. Entonces hablaba con Dios en comunión abierta. La gloria del rostro de Moisés era entonces renovada por más al tiempo, ¿no? Haciendo con que nuevamente tuviera que velar su rostro para hablar con el pueblo. Pero había otra razón para usar el velo que se ponía. Una razón no tan inmediatamente evidente. Vamos a hacer una referencia a la ilustración que les dije hace rato. La figura que él compró y que se metió en el cuarto, después de cerca de 1 hora ya no brillaba, o sea, sí la tuvo en el foco y después se la llevó, pero con el tiempo pues se le quitó el brillo otra vez. Se quedó oscura porque la luz que tenía no era suya. Y fue esto lo que Moisés experimentó también. Moisés colocó el velo porque la gloria estaba desvaneciéndose poco a poco y él no quería que el pueblo lo viera perder el brillo. Podemos estar seguros de esto porque el Nuevo Testamento nos dice que Moisés pulía el velo sobre su cara. 2 Corintios 3:13. 2 Corintios 3:13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Bueno, aquí también está hablando que aparte de lo que estamos, de los ejemplos que estamos viendo de la gloria de Dios, también tenía que ver con la ley, de que iba a desvanecerse. La ley iba a desaparecer, iba a entrar lo nuevo. Moisés sabía que la gloria no era del mismo, que se desvanecía. Y no deseaba que su pueblo viera la gloria desaparecerse de su rostro, porque la ley tuvo una gloria en su tiempo, en su momento, tuvo un propósito que era llevar a las personas a Cristo. Pero después de que vino el cumplimiento de la promesa, pues la ley, pues al menos para los creyentes ya no, en ese sentido ya cumplió su propósito, ya estamos en Cristo. En ese sentido se desvanecía para que apareciera la promesa. Pero aquí no estamos viendo ese tema, estamos viendo aspectos sobre la gloria de Dios. Y 2 veces en la historia humana, Dios mostró su gloria, una vez en un lugar y otra vez en su rostro, en un rostro. Porque a veces lo mostraba cuando los guiaba en el desierto, en la noche una columna de fuego y en el día una columna de humo que era el Shekinah, de cierta manera. Pero a veces lo mostraba de diferentes formas. Aquí vemos en la cara de Moisés que el brillo que tenía. Ciertamente el pueblo de Israel debe haber quedado a imaginar si jamás vería otra vez la gloria de Dios. En un lugar llamado tabernáculo, edificado para glorificar a Dios, Dios se complace en usar cosas humildes para revelar su gloria. Estamos viendo esos ejemplos. Él continuó este esquema en aquello que decidió hacer en el tabernáculo. Muchas veces nosotros imaginamos el tabernáculo lo imaginamos como un lugar muy bonito, pero hermano, no poseía ninguna belleza exterior. Consistía en muchas pieles de animales fustigadas por el tiempo, imagínense, van opacando, opacas sin atractivos. Era simplemente un puesto feo. Hoy, si lo viéramos hoy, pues está re feo ese puesto, ¿no? Sin embargo, Dios la utilizaría para demostrar su gloria, porque ahí era donde mostraba su gloria, donde Moisés entraba y podía él hablar con Dios. Dios dio instrucciones detalladas cuanto a la manera en que el tabernáculo debería ser construido, ¿se acuerdan? Cuando estaba finalmente acabado, dice Éxodo 40, 34, 35. Éxodo 40, 34, 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
Fíjense, aquí estamos viendo la gloria de Dios. Ya vimos cómo se manifestó en Adán y Eva, en el huerto. Después vimos cómo se manifestó en Moisés. Y lo que estamos viendo aquí. Imagine la escena. Las 12 tribus de Israel, tales varios millones de personas enfiladas en orden, conforme Dios los había ordenado, porque acuérdense que los ponía en orden alrededor del tabernáculo a las 12 tribus. En medio estaba el tabernáculo. Y en el centro de este estaba la gloria de Dios llenando el lugar de tal forma que nadie podía entrar. Más tarde, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo y se aproximaría al arca. Muchas personas imaginan el arca como un mueble muy lindo, pero probablemente era simple o incrustado con la sangre de los sacrificios que rociaban constantemente sobre ella. La única cosa linda sería las alas de los querubines sobre el propiciatorio, que estaban las dos unidas así, una con la otra, los dos. Cada vez en que el sumo sacerdote entraba en el lugar sagrado, él veía la gloria de Dios, manifestada de alguna manera, como el Shekinah que estamos analizando. A continuación, en el templo, por varios centenares de años, el tabernáculo sirvió como un punto de manifestación de la gloria de Dios. Pero como en el jardín, ¿se acuerdan que estaba en el jardín? Y como en la cara de Moisés, la gloria era solo temporal también, porque el tabernáculo no iba a durar para siempre, ni iba a ser así. Un día el puesto fue desmontado y almacenado, y un edificio magnífico tomó su lugar, el templo, que lo quiso hacer David y que terminó siendo Salomón. Así como Dios había dado instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, también dio las instrucciones para el templo. El propósito del mismo era abrigar la gloria de Dios, el templo también. Algunos estudiosos de la Biblia calculan que ese edificio complicado y lindísimo costó cerca de $15 millones. Algunos estudios trayéndolo al dinero de hoy. La construcción tardó casi 8 años de su inicio a su término. ¿Qué día aquel de su consagración? Lo vamos a ver en Primera de Reyes 8, 10, 11. Primera de Reyes 8, 10, 11. Ok. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llegó a casa de Jehová, llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahí lo vemos. Entonces, más una vez Dios en su complaciente gracia otra vez descendió con su presencia para las vidas del pueblo. ¿Viste cómo se ha ido manifestando? En el jardín estuvo, se fue. Con Moisés estuvo, se fue. En el tabernáculo estuvo y se fue. En el templo, ahí vamos. Ahí está. Pero también esta vez no fue permanente. Porque a pesar de haber sido construido para la gloria de Dios, no siempre le fue dada la gloria a él ahí. En cierta ocasión fue Salomón que recibió la gloria, según Segunda de Crónicas 9:4. Y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Bueno, ahí el contexto es la reina de Sabá. ¿Se acuerdan cuando lo fue a ver? Lo fue a ver a la corte de Salomón. Después de probar su sabiduría, ver su riqueza y visitar el templo por él construido, ella se desmayó. ¿Pero a quién le dio la gloria a ella? A Salomón. No, se la dio a Dios. No me contaron, por decirlo así, dijo la reina de Sabá. No me contaron ni la mitad de tu grandeza. Ella exclamó, y entonces dio su propia versión de cómo Salomón era maravilloso, sabio, como eran afortunados sus siervos, cuán grande cosa se le había hecho, incluyendo, es seguro, el maravilloso templo que él construyó. Toda la gloria se la dio a Salomón. Y ella fue, aunque sin saber que era la gloria de Dios que habitaba en el templo y no la de Salomón, infelizmente no hay relato de que Salomón hubiese corregido la impresión de la reina, que dijera, no, espérame, no me alabes a mí, alaba al Dios que adoro. La Biblia no dice eso. Y de que aquel momento en adelante,
pues percibimos una grande, aunque gradual, declive del templo a partir de ese momento. Cuando el templo se degeneró, ¿sabe lo que Dios tuvo que hacer? El Dios glorioso tuvo que irse también. ¿Se acuerdan que después es una cueva de ladrones ya con Jesús? Pero desde aquí empezó. Él removió su gloria. La poca idolatría entró en un lugar de la gloria de Dios. La idolatría entró en el lugar de la gloria de Dios. La adoración en el templo tenía prácticamente desaparecido hasta la época en que surgió el profeta Ezequiel. Asimismo, hermanos, muchas veces nosotros podemos estar recibiendo la gloria cuando le pertenece a Dios. Obviamente la gloria de Dios, ya lo vamos a ver más adelante. Después se fue del templo y va a aparecer en algún momento otra vez. ¿Iremos a ver la gloria de Dios? Pues eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente estudio. Pero hemos estado viendo cómo ha ido, después de que vimos la gloria intrínseca de Dios, después de que ya vimos cómo nosotros le podemos dar gloria a Él para que Él sea, porque cuando nosotros empezamos a idolatrar, a pecar, le estamos dejando de dar la gloria a Dios. No se va la gloria de Dios porque tenemos al Espíritu Santo que habita, somos templo del Espíritu Santo, pero sí se entristece el Espíritu y se apaga. Entonces esa luz que debería de estar radiante, mostrando la gloria, los atributos transferibles de Dios a las demás personas, ya no se ve nada. Y es donde el Espíritu se apaga. El siguiente estudio vamos a ver de la gloria a la vergüenza. De la gloria a la vergüenza. De la gloria a la vergüenza. Pero hasta aquí vamos a terminar hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo un poco más de tu gloria. Y perdónanos como siempre acostumbramos a pedirte perdón porque muchas veces nada más lo decimos de palabra, que toda la gloria es tuya y toda la honra es tuya, pero en nuestra manera de vivir no estamos glorificándote y estamos en pecado. Y a veces ni nos damos ni cuenta de eso. Ponemos otras cosas en tu lugar, otras prioridades. Igual empezamos a contristar a tu espíritu, a apagarlo sin darnos cuenta. Otras veces tal vez sí nos damos cuenta, pero no hacemos nada. Perdónanos por eso y ayúdanos a seguir discerniendo estas cosas. Ilumínanos, danos la iluminación para poder entender claramente esto y danos la sabiduría para poder aplicarlo correctamente. Que podamos darte la gloria de palabra y de hecho, que todo empiece interno, que todo sea interno por la motivación interna y que entendamos que la verdadera adoración es 24/7. No nada más cuando estamos orando, cuando estamos estudiando la Biblia o cuando vamos a la iglesia, cuando estamos alabándote en la alabanza, sino es todos los días en cada manera de hablar, cada manera de comportarnos, en lo que escuchamos, en lo que oímos. Ayúdanos a corregir todo lo deficiente y que tu Espíritu Santo nos siga haciéndonos ver nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, para que su poder podamos seguir mortificándolo y de esta manera cada vez tú más te glorifiques en nuestra vida. Ahora a través de esto ya entendemos más esto, que tú te glorifiques en nosotros y en las demás personas a través de nosotros. Y también cuando las personas se salven, que más y más lo entiendan para que vengan a Cristo, porque es la única manera de que te puedan glorificar y de poder estar en tu presencia. Despídenos en tu paz, que podamos tener un fin de semana bonito, pero siempre glorificándote. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.